La voz me hizo cerrar los ojos con disgusto. Había habido algunos malentendidos entre nosotros y su familia, pero nunca esperé que arremetiera, así que además, sus acusaciones eran infundadas, no había manera de que pudiera engañar, la razón de esta situación fue el resultado de nuestra en el análisis de sangre de mi hija, tanto mi esposo como yo tenemos sangre tipo O, por lo que nuestro hijo también debería tener sangre tipo O, pero sorprendentemente el tipo de sangre de nuestra hija resultó ser tipo A. Tan pronto como escuchó esto, la cara de mi esposo se puso pálida, convencida de que yo había hecho trampa y él me culpó. Yo nunca me engañaría por completo, pero esto es desconcertante y quiero investigar. Hagamos una prueba de ADN. Cuando Carly sugirió esto, mi esposo me miró con desprecio. Adelante, probará tu infidelidad de todos modos. Solo sigue adelante y cuelga. Usted mismo, mi esposo, terco, una vez que tomó una decisión, alegremente ofreció su propio cabello para la prueba. 2 semanas después llegaron los resultados de la prueba de ADN. Se los mostré a mi aún dudoso esposo, sus ojos se abrieron lentamente y sus cejas antes se fruncieron con ira, ahora cayeron con confusión y preocúpate, esto no puede ser lo que está pasando mirándolo directamente a los ojos. Dije Courtly. No lo sé, pero querías divorciarte, así que procedamos con eso y deberíamos contarles esto a tus padres. Ellos entenderán la verdad. Mi nombre es Michelle, tengo 28 años, trabajo para una empresa que se ocupa de artículos para el hogar en el departamento de recursos humanos. Conocí a mi esposo Kevin en una reunión a través de amigos en común. Él trabaja en una empresa tecnológica familiar con sus padres. Decidí casarme con él porque su naturaleza tranquila era un relajante contraste con mi vida corporativa estructurada. Nos llevábamos bien, pero tratar con mis suegros era una fuente constante de estrés porque mis suegros piensan que una mujer debería cuidar la familia de su marido después del matrimonio, aunque yo quiero continuar con mi vida corporativa. Trabajo incluso después de casarnos con nuestros puntos de vista. El choque me llevó a recibir comentarios sarcásticos cada vez que nos encontramos. ¿Sigues trabajando? Es vergonzoso que una mujer esté galopando por dejar tu trabajo y ayudar en casa. Además, las relaciones en mi empresa son buenas, aunque hay desafíos en el trabajo nunca tengo experiencias desagradables. No se trata solo del dinero, quiero seguir trabajando. Usted también debería hablar. Cuando Mimi dirigió su atención a mí. Esposo, él parecía evasivo pero respetó mis deseos. Si ella quiere mantener su trabajo actual, eso es bien, ¿no es así? La muerte todavía está sana y no voy a tomar el control de inmediato. Tengamos nuestra propia vida familiar como queremos. Al escuchar esto, Mimi entrecerró los ojos con irritación y chasqueó la lengua. Te has convertido en toda una persona. Honestamente, me pregunto qué le habrá estado diciendo su esposa a una madre así. Ascair aquí de la noche a la mañana. Tener su trabajo aumentaría nuestros ingresos y eso sería más útil. Mientras escucha esto, sería mentira decir que pensamientos como, se trata de dinero, o deseo palabras más afectivas no cruzaron por mi mente. Pero aprecio el hecho de que él estuviera protegiendo el estilo de vida que deseo. Mimi, sin darse por vencido, sigue insistiendo en vivir juntos y retirarse. Parece que realmente tiene un fuerte apego a esta idea y no está dispuesta a ceder en absoluto. La frustración debe haberse desbordado porque exclamó: ¿estás loco por estar tan obsesionado con salir para trabajar? ¿Qué buscas después de un hombre? Sí, debe ser eso. Estás descuidando a tu marido por un hombre en el trabajo. ¡Qué asqueroso! Eso es simplemente sucio. Ella se puso roja, dejó volar su imaginación y se puso histérica. Calmarla fue difícil. Y me costó un esfuerzo prepararla con té y bocadillos. Por supuesto, mi esposo nunca creyó en sus fantasías, pero parecía desconfiar de las constantes quejas de mi en sus rabietas y ya no me defendía como solía. Mirar si eso iba a molestar. Mamá, ¿no deberíamos ceder tanto? Debes estar estresada con ella, furiosa todo el tiempo. Michelle, eventualmente me haré cargo del negocio de todos modos y tal vez sea más rápido dejar tu trabajo y vivir con mis padres. Kevin murmuró esto mientras, mirando hacia la mesa del comedor, después de terminar, sostuvo su cabeza entre sus manos y profundamente. Puedo entender cómo se siente atrapado en el medio y atormentado entre su madre y yo. Sin embargo, me sorprendió perder el apoyo de alguien que solía estar al lado.
Yo, ¿por qué dices eso también? Dejé de lavar los platos y lo apelé con voz llorosa. ¿Por qué preguntas? ¿Ves cómo está mi madre? Estoy cansado de ser atacado constantemente por ella solo por continuar con nuestra vida actual y tú debes estar cansado. También es cierto, hemos estado lidiando con lo mismo durante más de un año. De mi vida realmente no quiero dejarlo pasar y considerando mi naturaleza vivir juntos podría simplemente comenzar una nueva fase de acoso sí, pero eres su hijo, ¿verdad? Quiero que la convenzas de que dijiste que era beneficioso para nosotros. Ten mis ingresos, no cedas ante tu madre, no hay garantía de que vivir juntos resolverá todo. La ira era burbujeando dentro de mí. Entonces Kevin, claramente irritado, golpeó el periódico sobre la mesa y se levantó bastante abruptamente. Ya son noticias viejas. Apegarse a la misma opinión no resolverá nada. Eres terco y egoísta. Espera, dices lo que te conviene y cambias cuando no es que sea deshonesto, repliqué fuertemente mientras él intentaba irse. Nuestro día terminó con tales intercambios de discusiones. Estaba exhausto y me fui a la cama temprano dejando las tareas a medio hacer. ¿Por qué las cosas habían llegado a este punto? El problema con Mimi ya era bastante malo, pero, ¿qué? Lo que fue realmente doloroso fue cómo cambió la actitud de mi esposo. Si él se alejaba, estaría completamente sola y sin apoyo. Me sentía completamente sola sin nadie que me apoyara. Tuve que mantenerme firme en mis creencias, lo cual fue una experiencia increíblemente desalentadora. Nuestra relación había sido tensa desde esa pelea, pero unas semanas después descubrí que estaba embarazada. Después de sentirme mal durante días y mis colegas me instaron a ver a un médico, descubrí que tenía 2 meses de embarazo. Kevin estaba feliz con la noticia y luego se volvió más atento a mi salud. Es un niño, podría ser mi aire. Si es una niña, espero que sea tan linda como tú. Michelle, has estado manejando tanto el trabajo como las tareas del hogar, pero este es un momento importante y no debes excederte. Conmovido por sus amables palabras. ¿Qué tal si renuncias ahora? El trabajo podría ser demasiado durante el embarazo y esta es una buena oportunidad. Si vivimos con mis padres, mi mamá se encargará de todo para que puedas relajarte. Sentí mi cabeza calentarse de ira ante sus palabras. Si se hubiera olvidado de todas nuestras discusiones, argumentos, ¿cómo pudo decir tal cosa con una sonrisa? No seas absurdo, esto no es una buena oportunidad. Es como si estuvieras usando al bebé para obligarme a cumplir. No tuvimos un hijo por esa razón. No voy a dejar mi trabajo. Mientras despotricaba, Kevin parecía preocupado. Cálmate, ¿por qué estás tan enojado? Es común que las mujeres renuncien después de quedar embarazadas, pero mi empresa tiene políticas de maternidad y licencia de maternidad. Kevin escuchó mi persuasión distraídamente al principio, pero de repente se volvió atento hacia el final. Parecía que el aspecto financiero captó su interés, o así que tal vez renunciar después de que la licencia parental podría funcionar. Tomemos la licencia por ahora y decidamos más tarde, dijo eso en un tono vago y sin compromiso. Entonces miró lejos de mí, mirando a mi esposo prendiendo la televisión con cara indiferente. No pude evitar suspirar. No me había dado cuenta antes de casarnos. Pero nunca pensé que él podría ser tan oportunista y materialista. Debo ser más fuerte de aquí a unos meses más tarde. Regresé a la casa de mis padres para dar a luz. Mis padres estaban muy preocupados cuando les hablé de Mimi y mi esposo, y estaban aún más enojados con mi esposo que yo. No puedes confiar en alguien cuyas palabras cambian con tanta frecuencia. No deberías quedarte con él. Si esto continúa, podría valer la pena considerar el divorcio. Mi madre debe haber estado muy molesta por mi esposo porque hablaba en voz baja mientras manejaba con fuerza el cuchillo que estaba usando para cocinar. Incluso yo, que había tenido una gran discusión con él, me sentí abrumada por su intensidad. Gracias, pero él no es una mala persona. Siempre y cuando su madre y su familia no interfieran, la vida cambiará una vez que nazca el bebé, así que quiero esperar y ver cómo van las cosas. Dije esto y mi madre suspiró preocupada. Eres paciente, lo cual es bueno, pero tiendes a reprimir las cosas. Si es demasiado, debes decírnoslo de inmediato. Está bien, sí. Entiendo que sentí el fuerte amor de mi madre cuando dije esto, y meses después di a luz a una niña sana a la que llamamos nuestra hija Miriam. Continué viviendo en casa de mis padres prefiriéndolo en lugar de estar cerca de mis suegros, y después de un año cuando encontré una guardería. Mi madre nunca mostró su enojo frente a mí, pero lo presionó indirectamente. Ahora que la familia está creciendo con el nacimiento del niño,
por favor apoye a Michelle y al niño adecuadamente mientras enfatizaba, por favor cuídelos, ella ejerció presión indirectamente al regresar a la casa donde vivía. Mi esposo descubrí que ni él ni Mimi habían cambiado y Millie irrumpía en nuestra casa para ver a su nieto y me reprendía diciendo ya basta, ¿cómo puede una mujer que ha dado a luz no vivir con la familia de su marido y seguir trabajando allí? Un límite para ser terco, ya que mi esposo simplemente hacía comentarios evasivos como que ser buen padre tiene sus altibajos, todo funcionará eventualmente ignorando todo con comentarios casuales y así, 2 años pasaron volando, el crecimiento de mi hija fue notable, luego pudo caminar libremente e incluso comenzó a hablar un poco. Diablillo pasivamente durante nuestras disputas ya no tenía expectativas de él, esperaba que algún día con mi propia fuerza pudiera convencerlos y estaba esperando el momento adecuado para hacerlo. Un día mi hija Miriam se cayó, le salieron erupciones rojas todas sobre su cuerpo y lloré incómodamente, ya sea con dolor o picazón. Al darme cuenta de la gravedad, tomé una licencia de emergencia del trabajo y la llevé rápidamente al hospital. Sugirieron un análisis de sangre solo para ser cauteloso, así que solicité las pruebas necesarias. Cuando me preguntaron sobre su tipo de sangre, dije que no lo sabía, así que lo incluyeron en las pruebas. Pensé que era innecesario, pero el médico lo recomendó como precaución, así que acepté de mala gana. El diagnóstico reveló que la erupción era dermatitis atópica y me describieron medicación específica. Fue bueno entender la inflamación y cómo tratarlo, pero el problema era el tipo de sangre revelado por la prueba. Mi esposo y yo cometimos un error tipográfico y, lógicamente, nuestro hijo también debería tener un error tipográfico. Me resistí a la prueba del tipo de sangre porque pensé que era innecesaria dado lo que ya sabíamos. Sin embargo, ¿qué podría significar este resultado? Sintiendo un escalofrío indescriptible, regresé a casa. No es extraño que ambos seamos del tipo O, pero Miriam es del tipo A, le preguntó mientras miraba hacia abajo. Se puso furioso, levantó la voz y dijo, esto significa divorcio, debes haber hecho trampa en el trabajo. Sorprendido por su manera agresiva, me estremecí. Espera, esto es solo un informe, puede haber un error en los resultados de las pruebas, de ninguna manera tener un hijo con otro hombre como mi madre decía que tu obsesión funcionaría era por otro hombre y tenía razón, fingiendo ser una mujer de carrera mientras se metía con hombres. Que jugador, mi marido con la cara poniéndose brillante la pisada y escupiéndome. Lanzaba insultos. Abrumado por el volumen y la violencia de su voz sentí una profunda repulsión e instintivamente cerré los ojos. La dureza de sus palabras y sus acusaciones infundadas me llenaron de asco y shock. Deja de hablar así, nunca haría trampa. ¿Sabes que he estado yendo y viniendo entre el trabajo y la casa todos los días? ¿No confías en tu propia esposa? No hay confianza ni basura para hablar sobre los resultados de las pruebas aquí, dilo todo. Kevin gritó agresivamente golpeando el papel con los resultados de las pruebas. Parecía que estábamos fallando por completo en comunicarnos. Juzgué completamente mal a mi pareja, fue doloroso darme cuenta de que no criaré al hijo de otra persona. Ni siquiera quiero ver la cara de un niño nacido de una mujer tan inútil. Salir de esta casa, ustedes dos ahora mismo y desde entonces. Hiciste trampa, espera que demande por Alamón. Sus gritos llenaron la casa despertando a Miriam en la habitación de al lado, quien comenzó a llorar ya que su sarpullido aún no había desaparecido. Mi esposo estaba tratando de desalojarnos a la fuerza de la casa, amontonándonos nuestras pertenencias encima. En ese mismo momento, presa del pánico, agarré mis objetos de valor y los medicamentos recetados por el hospital y luego, en la puerta, enfrenté a mi esposo por última vez. Por favor, escúchenme esto. Esto es demasiado extraño para no investigar. Si te molesta tanto, hagamos una prueba de ADN. Al escuchar esto, mi esposo me menospreció con arrogancia. Bien, hazlo, solo probará tu infidelidad. Sigue adelante y ahórcate, insistió obstinadamente, ofreciendo ansiosamente su cabello por después de la prueba. Nos obligaron a salir abruptamente de la casa, después de lo cual nos dirigimos a toda prisa a la casa de mis padres. Fue un viaje de 2 horas en tren expreso y cuando llegamos estaba exhausto. Mi madre se sorprendió al vernos y se puso furiosa. Al escuchar la historia, esto es escandaloso para Yune. Decide lateralmente y te echa. Algo anda mal. El análisis de sangre es realmente extraño, pero como pareja deberían trabajar juntos para encontrar la pausa. Enviar al marido de regreso con sus padres.
Su hija, que todavía tenía picazón, dijo con dulzura que debía doler y que tenías miedo, ¿no eras Piram? No has hecho nada malo. Envié el cabello de mi esposo para una prueba de ADN y esperé los resultados dado que no había hecho trampa. El tema del tipo de sangre era realmente desconcertante, aunque odiaba pensar en ello, incluso si mi esposo hubiera sido infiel, cualquier hijo debería haber sido de su amante, lo cual debería no condujo a esta situación. Después de poco más de 2 semanas los resultados de la prueba de ADN llegaron junto con mi madre. Abrí lentamente el sobre. El documento contenía información sorprendente. Por supuesto, Miriam era sin duda hija de mi esposo y de mí. También confirmó mi tipo de sangre. Sin embargo, se reveló que el tipo de sangre de mi esposo era tipo A. Regresé a la casa de la que había sido expulsada para compartir este hecho y anticipando problemas decidí dejar a mi hija con mi madre. ¿Qué haces aquí? Me saludó con frialdad pero mantuve la calma y le mostré los resultados de una prueba. Sus ojos se abrieron lentamente mientras miraba el papel. No hay razón para mentir sobre tal cosa y mi esposo mismo debe haber creído que él era realmente lo que siempre había pensado, que estaba mirando directamente a mi tembloroso esposo. Hablé en un tono tranquilo: deberíamos discutir esto con tus padres. Seguramente la verdad vendrá. Para mi sorpresa, mi esposo asintió en señal de acuerdo. Había mencionado previamente que ambos padres tenían un error tipográfico, podría haber un león allí. La tensión y el miedo de descubrir un secreto sobre su nacimiento parecieron encogerlo, parecía completamente diferente del hombre que verbalmente había dicho. Abusó de mí dirigiéndose a la casa de sus padres. Parecía que ya había hablado del tipo de sangre de nuestra hija y de mi supuesta infidelidad, a juzgar por las escaleras heladas de su madre. ¿Por qué estás con esa mujer suelta? Ella mostró su disgusto. Abiertamente mi esposo le presentó los resultados de la prueba de ADN con manos temblorosas. No es el momento para hablar así, mira esto. Tú y papá dijeron que yo era del tipo O, ¿por qué muestra el tipo A? Él lentamente tomó el papel y lo miró. Suavemente, su rostro se tensó y luego nos llevaron a una habitación trasera. Y sentada en un sofá frente a nosotros, se sentó erguida. Su comportamiento era formal y silencioso, parecía tener algo que decir, pero dudó, se mordió el labio y miró hacia abajo. ¿Por qué estás en silencio? Mamá, ¿hay alguna razón por la que eres del tipo O? El tipo O de papá, así que, naturalmente, yo debería ser tipo O también, ¿cierto? Mi esposo, tratando de parecer fuerte, estaba visiblemente sacudido, sus manos temblaban bien debajo de la mesa, pero mi cara de mí rápidamente perdió su vitalidad, volviéndose tan blanca como una muñeca. Frunció el ceño dolorosamente, sus labios se pusieron morados y temblaron. Vamos, ¿por qué ganó? ¿Qué dices? Dime la verdad. A pesar de notar la condición de su madre, mi esposo persistió en su interrogatorio. Luego hubo unos segundos de silencio. Luego Mimi dejó escapar un suspiro silencioso y lentamente comenzó a hablar. He guardado silencio hasta ahora la verdad. Kevin, no eres hijo de tu padre y yo, comprensiblemente, mi esposo quedó muy conmocionado por esta repentina revelación. ¿Qué quieres decir? Naturalmente, Kevin huyó enormemente por una confesión repentina cuando estaba a punto de casarme con tu padre. Otro hombre, usted es el niño de esa época, mi esposo tenía entonces 30 años, debe ser un shock tremendo ver cómo la creencia en la familia se desmorona después de todos estos años. Él estaba visiblemente temblando de la cabeza a los hombros. Papá sabía sobre esto cuando mi esposo le preguntó a mi madre. Hizo una expresión de dolor y solo con esa mirada la respuesta quedó clara. Me has ocultado esto a mí y a papá todo el tiempo. Mi esposo abrió la boca y al borde de las lágrimas continuó mirando a su madre. Ella derramó una sola. Aquí Kevin, es verdad que te criamos mucho como a nuestra propia hija. Ella tuvo una aventura poco después de casarse y quedó embarazada del hijo de ese hombre, continuando su vida mientras engañaba a su familia, que el niño era de su marido, pero mantuvo su amor por su hijo durante todo el proceso. Incluso si usted dice que no puedo aceptarlo, también lo fue tu pareja de aventuras tipo A. ¿Por qué esconder algo tan importante? Los ojos de mi esposo se enrojecieron por contener las lágrimas. Se puso de pie para confrontarla, probablemente murmuró y luego se quedó en silencio, mirando hacia abajo. ¿Qué situación?
el secreto oculto durante mucho tiempo de Mimi salió a la luz debido al tipo de sangre de mi hija, ¿fue el destino o la retribución divina? Al menos Miriam es sin duda hija mía y de mi esposo, dejándome sin ningún papel adicional. Estaba listo para ver cómo se desarrollaba la escena. ¿Puede esto realmente suceder? Nunca verifiqué mi sangre. Tipo a través de pruebas siempre he estado sano desde la infancia, así que nunca lo necesité. No tuve más remedio que creerle a mamá cuando dijo que era tipo O. He escuchado todo, ahí estaba mi Pil, su expresión más allá de la ira escalofriantemente impasible. También me había recomendado dejarme entrar a la casa y hacía comentarios sarcásticos cada vez que nos veíamos, pero no interactué mucho con él. Porque mi Miss extremo era demasiado dominante, su rostro generalmente preocupado por el futuro de su negocio ahora expresa un sentimiento de traición y decepción hacia la infidelidad oculta de Mimi. Oye, ¿es cierto que Kevin no es nuestro hijo? Mi Pil preguntó en voz baja. ¿Estabas escuchando? Mimi comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de su conversación privada había sido escuchada mientras ella buscaba excusas. Mi Pil encontró los resultados de las pruebas y los examinó. Tuviste una aventura con otro Manuel y me has estado engañando todos estos años. La máscara de calma forzada de mi F rápidamente se desvaneció. Su rostro se puso rojo brillante cuando le grité a Mimi con una expresión demoníaca. No quise engañarte. Kevin es nuestro amado hijo, ¿no hemos apreciado criarlo? Sí, de hecho, engañado por ti. He estado criando al hijo de otro hombre durante 30 años con un fuerte golpe, mi Pil. Golpeé los resultados de una prueba sobre la mesa ante su comportamiento feroz, tanto mi esposo como yo nos estremecimos involuntariamente incapaces de soportar su furia. Mimi se levantó para replicar lo que ahora es inútil enojarse por eso. Ya no he estado en contacto con ese hombre. Mi Pil gritó esto mientras señalaba a mi esposo en el impactante pelea entre sus padres. Mi esposo se quedó sin palabras ante esta revelación. Terminaré nuestro matrimonio, nos vamos a divorciar y tú, Kevin, si no eres mi hijo nunca vuelvas a cruzar nuestro umbral. Espera, esto no puede ser real. En medio de la pelea en curso entre mis suegros mi esposo fue expulsado de la casa sintiéndose excluido. Yo también me fui y terminé discutiendo el divorcio con mi esposo en un restaurante cercano. Entiendo que no hiciste trampa, todo fue un malentendido. Miriam es definitivamente nuestra hija, así que retiro el divorcio, deberíamos volver y vivir juntos de nuevo, algo típico de mi marido oportunista. Fue sorprendente que a él se le ocurriera una propuesta tan conveniente en este momento. Con una sensación de desilusión respondí en un tono mesurado, por supuesto que no. El malentendido se aclaró, pero las palabras que uno dijo no se pueden decir. Las cosas que dijiste fueron demasiado duras, no solo hacia mí, sino que llamar a mi hija de una mujer inútil es imperdonable. No puedo seguir casado con alguien que puede decir esas cosas fácilmente. Continuaré con el divorcio. Espera, no digas que trató de detenerme, pero le di una sonrisa fría. ¿No es lo mejor? Te leerán sobre una esposa que no vivirá con tus padres ni la abandonará. Trabajo y no escucha a tu familia. Solías apoyarme, pero gradualmente seguiste las palabras de tu madre. Me negué a quedarme con un marido que no me apoya. Vamos a encargarnos del resto a través de un abogado. Adiós. Rápidamente me levanté dejando a mi desconcertado marido solo en el bullicio. La cena estaba llena de familias felices. Luego abordé el tren para recoger a mi hija esperando en la casa de mis padres. Regresó a la casa de su familia solo para que le negaran la entrada como había dicho su padre, y naturalmente, lo despidieron del negocio familiar. Recibí un mensaje que decía que la discusión sobre que él era el aire ahora era nula. Ignoré el mensaje e inmediatamente comencé a buscar un bufete de abogados para proceder con el reclamo de compensación porque las acciones de mi esposo se consideraron acoso emocional. Pude reclamar $20,000 en compensación después de recibir el certificado. Correo. Mi marido se quejó de que no tenía trabajo y no podía pagar, pero me negué firmemente a reducir la cantidad. Él se había mostrado complaciente con la idea de hacerse cargo del negocio familiar y convertirse en presidente sin ahorrar dinero. Sabía bien que había desperdiciado todo su dinero. Ganancias aparte de los gastos de subsistencia en alcohol y juegos de azar. Además, ya no podíamos permitirnos el apartamento en el que vivíamos.
en contacto con su madre y se reunieron para ir juntos a la casa del hombre que era su padre biológico resultante de la aventura. El hombre que fue el compañero de la aventura hace 30 años quedó impactado y muy desconcertado cuando la mujer de aquel entonces y el hijo inesperado apareció repentinamente en su puerta. Afirmó no recordar esas cosas de hace tanto tiempo. Negó haber recordado el incidente pasado tratando de evadir la situación. Mi ex-Mi, al atraparlo, insistió en una prueba de ADN alegando que ella correría con el costo. Esta escena se desarrolló. La aventura de hace 30 años ahora quedó expuesta y la esposa del padre biológico, al enterarse de su pasada infidelidad, inició un divorcio causando conmoción frente a mi ex-Mi y mi exmarido. Después de la discusión entre mi exmarido y yo hubo una pelea entre los padres de mi exmarido y finalmente un enfrentamiento entre la pareja de la madre de mi exmarido y su esposa. Una escena caótica llevó a otra que resultó en una situación tumultuosa en todas partes. Mientras esto sucedía alquilé un nuevo departamento cerca de la casa de mis padres y comencé a vivir allí con mi hija. Me animó diciendo que tu marido es extraño y su familia también lo es. Qué bueno que te divorciaste, de ahora en adelante cuidemos bien de Miriam juntos. Me sentí aliviado con su ayuda ocasional. Después de disculparme y explicar la situación a mi empresa, solicité un traslado a una sucursal más cerca de mi nuevo hogar, lo cual fue otorgado debido a mi buen historial laboral. Mi desempeño laboral había sido bien considerado, por lo que, aunque fue lamentable dejar la oficina principal, mi solicitud de transferencia fue aceptada y pude regresar a trabajar exitosamente tal como estaba comenzando mi nueva vida. Mi madre llegó a mi casa con una expresión enojada. ¿Puedes escucharme? Parecía que no estaba enojada conmigo, así que la dejé entrar para escuchar. A tu exmarido apareció en nuestra casa de todos los lugares, ¿puedes creerlo? Mientras mi madre tomaba un sorbo de la té, fruncí el ceño con irritación. Ayuda. Cuando le dije ya empezaste una nueva vida, se puso pálido y divagaba descaradamente pidiéndonos dinero. También fue tan vergonzoso que rápidamente lo eché después de vender. Mi madre pareció aliviada y bebió su té rápidamente. Lo siento, causando problemas incluso a ti, mamá. Cuando me disculpé ella me dio una sonrisa generosa. Está bien, todo terminó ahora. Le advertí que llamaría a la policía si volvía para que no nos molestara más. Deberías olvidarlo rápidamente y concéntrate en hacer lo mejor que puedas para ti y Miriam. Mi madre dijo esto y me tocó suavemente el hombro alentada por su calidez. Parece que mi exmarido, su madre y su pareja de aventuras, todo lo que él hizo desde sus respectivos hogares, terminaron viviendo juntos por necesidad. Cuando vi los mensajes no pude evitar reírme de la extraña combinación. Sin embargo, estaba claro que aquellos que tenían causado tal confusión no podían vivir juntos en armonía. De hecho, parecía que ninguno de ellos se llevaba bien. Cada uno acudió a mí en busca de ayuda, buscando descaradamente ayuda. En su audacia, ignoré todo y bloqueé sus cuentas y números de teléfono, pero la negativa de mi exmarido a aceptar la realidad. Le había disgustado su comportamiento con mi empresa, que había tomado medidas preventivas en el momento en que las cámaras de vigilancia de la entrada capturaron su presencia. Una alarma sonó en toda la oficina. Observé sus acciones a través de los monitores de la oficina. La alarma lo sorprendió y huyó de los guardias de seguridad que se acercaban. Al presenciar la obsesión de mi exmarido, mis compañeros de trabajo simpatizaron unánimemente conmigo y prometieron evitar que viniera. En un futuro cercano, después de ese incidente, otra persona visitó mi empresa. Sorprendentemente, fue mi ex-Mi, con quien no debería haber tenido conexión. Desafortunadamente, ella llegó durante mi pausa para el almuerzo cuando yo estaba fuera de la oficina y me enfrentó en el pasillo. Necesito asumir la responsabilidad. Por una vez que su voz resonó en el pasillo de la oficina, un empleado transeúnte me miró con preocupación como alguien de fuera de la empresa me confrontó enojado, distorsionando su rostro con rabia. ¿Qué quieres decir? De repente, ¿por qué has venido a mi lugar de trabajo mientras yo estaba desconcertada? Ella, ahora considerablemente más demacrada y pálida que antes, comenzó a gritarme con una voz estridente. Por supuesto, es tu responsabilidad. Si no hubieras investigado cosas como los tipos de sangre, si no hubieras hecho esa prueba de ADN, nada de esto habría sucedido. Sucedió, tus acciones innecesarias arruinaron todo lo que he construido ahora. Todo es un completo desastre. A pesar de su propia infidelidad y décadas de silencio, ella trató de echarme la culpa a mí mientras se abalanzaba sobre mí. Seguridad la detuvo.
la situación rápidamente se intensificó hasta el punto en que llamaron a la policía de manera extraña. Mi exmarido también estaba presente aparentemente observando desde las sombras y parece que ambos fueron interrogados juntos. Quería desesperadamente que se detuvieran. Ya había comenzado una nueva vida y estaba completamente separada de mi exmarido. A través del divorcio, te lo ruego, déjame vivir una vida pacífica, pensé mientras me dirigía a casa al día siguiente. Al igual que el día anterior, había alguien acechando en el pasillo de la oficina. Esta vez fue mi ex-pil quien apareció. Nunca le dije dónde trabajo, así que me pregunté de dónde sacó la información. Sintiéndome incómodo, encontré su mirada y él dijo: bueno, hice algo de ruido y causé muchos problemas en el pasado después de divorciarme de mi esposa y echar a mi hijo. Me di cuenta de que tenemos poco personal en la empresa solo porque estamos divorciados. Todavía eres parte de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si ayudas en nuestro lugar como empleado?, dijo con una sonrisa astuta y soltó una teoría sin sentido. Por favor, no te preocupes. Ridículo, soy la ex esposa de tu hijo separado, no tenemos conexión ahora. Si estás buscando cabezas, por favor busca en otra parte. Cuando respondí con la mayor calma, mi sonrisa de ex-file rápidamente se convirtió en una mirada aguda y él agresivamente se acercó a mí. Las mujeres modernas también son presuntuosas y molestas. Su comportamiento irrazonable obviamente estaba fuera de lugar y al igual que cuando mi ex-mí apareció en seguridad y la policía llegó poco después y se lo llevó, los días en que las tres personas relacionadas se entrometieron en mi lugar de trabajo llegaron a su fin. Terminó y finalmente pude ser libre con mis colegas expresando su preocupación por mí. Ahora puedo concentrarme en mi trabajo pacíficamente con respecto a la familia de mi exmarido. Parece que mi ex-pil intentó usar a la familia que aún permanece incluso después de la teoría del divorcio con mi ex marido y ex-mil para salvar el negocio con escasez de personal. Tanto mi exmarido como mi ex-mil, que luchaban con la vivienda y las finanzas, aceptaron ayudar a regañadientes si eso significaba tener un lugar para vivir y trabajar, pero una familia tan llena de mentiras y traición no podía. Posiblemente funcionen bien juntos como se esperaba. Tanto su vida familiar como su negocio no fueron bien, con fuertes discusiones que resonaron en todo el vecindario día y noche, lo que llevó a su ostracismo por parte de la comunidad. A pesar de esto, recibo los pagos de pensión alimenticia constantemente porque tengo un abogado involucrado que envían recordatorios cada vez que los pagos se detienen. Es probable que realizar los pagos de la pensión alimenticia esté poniendo a prueba sus finanzas hasta el punto de que viven a regañadientes endeudados para pagar la deuda. Su situación financiera empeora y se ven envueltos en un círculo vicioso. Mi exmarido parece ser explotado por poco dinero. Trabajo en la empresa de su padre. Por otro lado, mi vida está mejorando con la experiencia que desarrollé en la sede. Soy valorado en mi nuevo lugar de trabajo. Me elogian por mi trabajo rápido y preciso y ya me he ganado la confianza de mis colegas. Se habla de ascensos. Y ya han comenzado mayores responsabilidades y se espera que sobresalga aún más que antes. El ambiente es pacífico y alegre, lo que me hace dudar de trabajar aquí durante mucho tiempo. Mi crianza también va bien con Miriam en la guardería durante el día y la ayuda ocasional de mi madre. Está creciendo rápidamente, las visitas regulares al médico han mejorado gradualmente su eczema, lo que le brinda cierta tranquilidad. Su entusiasmo por compartir los eventos diarios en la guardería es irresistiblemente adorable. Su tercer cumpleaños se acerca rápidamente y mi madre y yo estamos discutiendo cómo celebrarlo, a pesar de que ella todavía es joven y puede que no lo recuerde. Quiero darle una celebración encantadora y adorable. Recientemente, mi madre ha estado tejiendo diligentemente un suéter hecho a mano para ella. Tejeré el suéter más lindo del mundo, así que lo espero con ansias, dijo mi madre radiante. Entusiasmo frente a mí comencé a hornear, hacer delicias diarias mientras me preparaba para hacer el pastel de cumpleaños de mi hija con mis propias manos. El pastel de fresa es bueno, pero el pastel de manzana también suena bien. ¿Qué piensas? Miriam, cuando le pregunté a Miriam, ella respondió adorablemente. La ternura me hizo sonreír involuntariamente.